La Voz de América presenta. Nuevo impulso de Estados Unidos ante la ONU para lograr un alto al fuego en Gaza. Migrantes tienen ahora menos tiempo para conseguir asesoría legal con la nueva política de asilo en la frontera con México. El gobierno estadounidense registra una nueva ola de migración irregular desde Ecuador. Y en California, jornaleros buscan cómo seguir trabajando pese a la ola de calor que golpea amplios sectores de Estados Unidos. Bienvenidos, iniciamos esta semana de información en El Mundo al Día con la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que votó sobre una nueva resolución que busca un alto al fuego entre Israel y Hamás. Jacopo Luzzi desde el Departamento de Estado. ¿Cuál fue la decisión, Jacopo? Bueno, Yasmín, después de 6 días de negociaciones, el Consejo votó esta tarde con 14 votos a favor, 0 en contra y solo una abstención, o sea, Rusia, para respaldar este plan que había presentado Estados Unidos a finales de mayo. Esto envía, dijo la embajadora Linda Thomas Greenfield, un fuerte mensaje al grupo militante Hamás, que acepte este acuerdo de alto al fuego porque todo el mundo lo apoya. De hecho, ningún país con poder de veto se opuso a esta resolución. Now the opportunity is here. We must seize it. Ahora aquí hay una oportunidad. Debemos aprovecharla y hablar con una sola voz. Por meses, Estados Unidos ha trabajado junto con Egipto y Qatar para negociar un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás, porque sabemos que esta es la mejor manera, de hecho, la única manera de lograr un final duradero para esta guerra. Desde el breve alto al fuego y liberación de rehenes de noviembre, un acuerdo ha resultado difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque Hamás se ha negado a aceptar ningún trato. Mientras, Hamás recibió positivamente esta resolución y se espera su respuesta al acuerdo. Estados Unidos se mueve en Oriente Medio para lograr un alto al fuego. Por eso el secretario de Estado Antony Blinken visitó Israel con la meta de lograr la primera fase del plan que respalda la Casa Blanca, o sea, una primera pausa a los combates que duraría 6 semanas mientras siguen adelante las negociaciones de paz. El secretario de Estado Antony Blinken regresó a Medio Oriente este lunes para reunirse con altos funcionarios israelíes y de la región, como el presidente de Egipto, para impulsar una vez más la propuesta de alto al fuego ofrecida por Israel y respaldada por Estados Unidos. El secretario culpó a Hamás por no aceptarlo. La única parte que no ha dicho que sí es Hamás. Eso es lo que todos esperan. A eso están esperando los palestinos en Gaza. Es a quien están esperando los israelíes. Hamás definió las palabras de Blinken como tendenciosamente a favor de Israel. Hasta ahora, el grupo militante sugirió que no puede aceptar un cese limitado de los combates sin mayores garantías de un fin de la guerra. La liberación de 4 rehenes israelíes en Gaza el sábado durante una redada militar que causó la muerte de más de 270 palestinos según las autoridades locales podría haber retrasado aún más las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Hemos hablado sobre dónde nos gustaría que operaran de manera diferente, dónde nos gustaría que fueran más precisos y más específicos en sus operaciones. El ejército de Israel dijo que sabía de menos de 100 palestinos muertos en la misión de rescate, aunque no cuántos de ellos eran combatientes o civiles. Entre tanto, el gobierno israelí vive tumultos internos tras la decisión de Benny Gantz, un rival de Netanyahu y su partido, de abandonar el gobierno de emergencia actual en protesta por el manejo de la guerra por parte de Netanyahu. Si fracasan las conversaciones de alto al fuego, según el canal estadounidense NBC, los funcionarios de Estados Unidos están considerando negociar un acuerdo unilateral con Hamás para liberar a 5 rehenes estadounidenses retenidos en Gaza. No está aún claro qué podría ofrecer Estados Unidos a Hamás a cambio. Ojalá se logre, Jacopo. Quedamos atentos a esta información. Y nosotros cambiamos de tema. Funcionarios de la oficina que supervisa a los presos que gozan de libertad condicional en Nueva York tenían previsto entrevistar este lunes al expresidente Donald Trump, un trámite preliminar a la imposición de sentencia prevista para el 11 de julio. Carolina Valladares nos da el reporte.
Se trata de un proceso necesario antes de su sentencia por el caso criminal por el cual fue hallado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales con el fin de guardar el silencio de una actriz de cine para adultos. Aunque Trump fue condenado en Nueva York, la agencia de noticias AP reportó que la entrevista tiene lugar por videoconferencia desde su residencia en el Club Mar-a-Lago en Florida. Las personas condenadas por delitos en Nueva York suelen reunirse con funcionarios de libertad condicional sin sus abogados, pero el juez del caso de Trump dijo en una carta el pasado viernes que permitiría la presencia del abogado de Trump. El propósito habitual de una entrevista de libertad condicional previa a la sentencia es preparar un informe que le brindará al juez más información sobre el acusado y potencialmente ayudará también a determinar el castigo adecuado por el delito. Carolina Valladares, Voz de América. Este lunes, abogados defensores de Hunter Biden presentaron sus alegatos finales en el juicio que el hijo del presidente enfrenta por presunta posesión de armas al consumir drogas. Abby Lowell, abogado de Hunter Biden, dijo hoy que los fiscales no lograron demostrar que el hijo del presidente Biden mentía cuando compró un arma y declaró en un formulario de que no consumía drogas ilegales. El jurado ya comenzó a deliberar. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 25 años de cárcel. La entrada en vigencia del decreto migratorio que emitió la administración Biden la semana pasada para restringir el acceso al asilo en la frontera sur estadounidense incluye una reducción en el plazo disponible para que los migrantes consigan un abogado. Paula Díaz nos explica. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración considera inconcebible que si alguien huye de la violencia, cruza la frontera y no habla inglés, pueda consultar con un abogado en las 4 horas que estipula la nueva política, antes de iniciar el proceso de deportación. La organización pidió al Congreso arreglar el sistema migratorio. Muchos de ellos están huyendo con un miedo legítimo de persecución. Otros salen por situaciones económicas. Ellos deberían tener la oportunidad de entrar al país para trabajar en lugares donde necesitan trabajadores. Las personas que crucen la frontera sin documentos migratorios podrán ser procesados para su deportación acelerada. También podrán pedir asilo si tienen razones válidas y exponer su caso, pero solo tendrán 4 horas para conseguir a un abogado. Tenemos el derecho a pedir un abogado, pero si toman la decisión inmediatamente, pues no te dieron el tiempo ni de consultar con un abogado. Por ley, habían 48 horas. La administración anterior y esta administración lo bajaron a 24 horas. Tenías un día para conseguir un abogado. Entonces le baja un poquitico la velocidad al gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que las nuevas políticas deberían reducir el tiempo que lleva a procesar a los inmigrantes entre 30 y 45 minutos, lo cual permitirá mantener espacio para los migrantes bajo custodia. Al defender la nueva política de asilo del presidente Biden, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo haber detectado indicios de que las medidas ya disuaden a cierta inmigración indocumentada. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y en México, a pesar de este decreto, muchos migrantes continúan con su intención de pedir asilo en Estados Unidos. Alex Ramírez nos reporta. El presidente Joe Biden quiere controlar la frontera. A diario solo permitirá cruzar a 2.500 personas y este migrante hondureño quiere estar entre ellos. Intentaría pues cruzar y que me regresen, pues que me manden para mi país mejor, porque acá nada me sirve estar. Si tuviera la posibilidad de poder entrar ilegal, como ustedes dicen, de normal, que no me den nada, ni un permiso ni nada de eso, sí lo hiciera porque a la final en México no nos podemos quedar. La medida de Biden, que ya entró en vigor, busca desmotivar a los potenciales migrantes irregulares y descongestionar la frontera sur de Estados Unidos. Lo están intimidando o inhibiendo para que no se aviente, pero pues esa gente no tiene nada que perder. El presidente mexicano ha dicho que en los últimos 5 meses no ha habido un desbordamiento del flujo migratorio. Tuvimos una situación delicada en diciembre del año pasado, sin que se aplique una política como la que estamos proponiendo desde hace años, de atender las causas de la migración. No ha habido mayores
flujos migratorios. En diciembre de 2023 se registraron cifras récord, con más de 10,000 migrantes intentando cruzar a diario. Los flujos ahora son menores. Por eso la nueva medida es vista aquí en México como una manera de consolidar esa tendencia, cuando faltan 5 meses para que el presidente Joe Biden opte por la reelección. Alex Ramírez, Voz de América, México. En una trampa peligrosa y potencialmente fatal se ha convertido el transporte ilegal de migrantes indocumentados. Por eso autoridades en Texas están alertando sobre métodos en los que contrabandistas incluso utilizan vehículos para remolcar animales. Víctor Hugo Castillo nos trae la información. 24 migrantes indocumentados escondidos dentro de un tractocamión abandonado en el condado Webb son descubiertos por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. No estamos hablando de 1 o 2, estamos hablando de 20, 30 personas que se encuentran dentro de esa caja respirando el mismo oxígeno. Otro policía estatal detiene una camioneta que arrastraba un remolque para caballos en el condado Hidalgo y encuentran 27 migrantes hacinados dentro del remolque, los cuales son procesados por la patrulla fronteriza y el conductor es arrestado. Promocionan que va a ser un viaje seguro, pero esto hemos visto en muchas ocasiones, muchos incidentes, que esto no es el caso. Dentro de una caja de un tráiler, de un camión, la temperatura puede subir de 15 a 20 grados más, ¿verdad? Es una cantidad considerable que obviamente de un transcurso de 1 hora, hora y media puede ser fatal para una persona. La combinación de calor y humedad dentro de una caja de tráiler como esta pueden crear condiciones muy peligrosas y fatales para la vida de migrantes por la falta de circulación de aire, ya que las temperaturas aumentan con la presencia del calor humano. Una mujer de Houston también es arrestada por intento de contrabando de personas después de una parada de tráfico en el condado de Kinney. En la camioneta pickup se descubren 7 migrantes indocumentados. El llamado para el público en general es que si ven algo sospechoso sobre casos de tráfico humano, que se reporte a las autoridades. Y en el momento que los agentes detectan este tipo de aprehensiones es certificarse, obviamente cerciorarse que el migrante esté en buen estado de salud. En dado caso que no, se contacta a las entidades correspondientes para poder acudir al llamado y poder brindarles el apoyo necesario. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. También desde Ecuador se registra un mayor éxodo de ciudadanos que buscan migrar hacia Estados Unidos. Así lo confirmó un funcionario del gobierno Biden. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta más. El gobierno de Estados Unidos está preocupado por el aumento de migrantes irregulares ecuatorianos. Esta alerta se produce en medio del debate sobre las nuevas restricciones impuestas por el presidente Joe Biden. Estamos viendo un flujo de migración ilegal de Ecuador un poco elevado este año. Y sabemos que muchos ecuatorianos están cruzando el tapón del Darién de manera obviamente ilegal. Eso es algo que nos preocupa mucho a todos. El alto funcionario indicó que a Estados Unidos le preocupa el involucramiento del crimen organizado en el flujo de migrantes en la región. Hoy en día es imposible cruzar el Darién, imposible viajar por Centroamérica, imposible llegar a nuestra frontera sin exponerse y tener que trabajar con grupos de crimen organizado y los carteles. Y eso es muy preocupante. Las organizaciones criminales no solo están presentes con fuerza en las rutas de los migrantes, sino que son las causantes de que cada vez más ecuatorianos abandonen sus hogares. Así lo alertó el investigador Jacques Ramírez, quien explicó que en esta nueva ola migratoria han salido cerca de 400,000 ecuatorianos. Desde el 2021, pero con fuerza entre el 2023 y lo que va el 24, mucha gente pone como causa de la migración la inseguridad, la violencia, las muertes, las extorsiones. Durante los primeros 7 meses del año fiscal 2024, la cifra de ecuatorianos aprehendidos, inadmitidos y expulsados de Estados Unidos alcanzó 94,871, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Aumentan las temperaturas a niveles peligrosos en la costa oeste de Estados Unidos. En instantes les contamos cómo se ven impactados campesinos en California. Що это вы испытаете? Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба.
Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Я предположим, непредсказатель. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 35 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. En esta temporada, vastas regiones de Estados Unidos experimentan temperaturas extremas. En California, uno de los sectores más afectados es Bakersfield, donde muchos residentes son migrantes que se dedican a la agricultura. Fernando Mejía nos trae sus testimonios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La economía de Bakersfield en un alto porcentaje se basa en la agricultura. Muchos trabajadores del campo están experimentando temperaturas pocas veces vistas en esta época del año y esto apenas comienza. Son las 12 del mediodía y la temperatura rebasa los 38 grados centígrados. Regino Bach es un campesino a quien hace unos días le cambiaron su horario para no trabajar durante la hora más caliente del día. Bueno, yo entré a la 1 de la mañana a trabajar y salgo a las 10. Como le digo, ahorita por lo de la calor, para yo agarrar el fresco. Muchos agricultores hacen lo mismo con sus trabajadores, pero no todos corren la misma suerte, una situación que preocupa a aquellos que abogan por los campesinos. Me imagino que muchos de los patrones no les importa, ellos nomás quieren sacar su cosecha, no les importa la condición de los trabajadores. Dolores Huerta, una leyenda en temas de derechos de los campesinos, comentó que por ley en California a los trabajadores del campo se les debe proveer de suficiente agua y de darles descansos continuamente. Muchas veces no les brindan este tipo de protección y por causa de eso ha habido muchas muertes y enfermedades por la calor. Según el sindicato, entre el 2018 y el 2022 se reportaron 168 muertes relacionadas a las altas temperaturas en los campos de California. El problema en esta área no solo es en los campos agrícolas, todo trabajador a la intemperie está sufriendo los estragos de las altas temperaturas. Apenas qué horas son ahorita y ya tocó andamos de bañados en sudor y tener que trabajar hasta las 4 de la tarde y 3 de la tarde. Es casi la muerte, pero no hay más. La recomendación de los expertos es buscar ayuda inmediata al primer síntoma de cansancio, mareo o exceso de sudor y estar monitoreando a los compañeros de labores. Uno puede sufrir un embolio del calor y aunque tomen agua y todo eso, no los va a proteger. Según expertos, este será uno de los veranos más calientes que se registren en esta área. Se estima que unos 20 millones de personas se van a ver afectados con esta ola de calor en estados como California, Nevada y Texas. Fernando Mejía, La Voz de América, Bakersfield, California. En el sur de Florida, demoras en el trámite de expedición de licencias de conducir está generando preocupación entre la comunidad migrante. Y es que conducir vehículos sin este documento de identidad es un delito grave que podría tener implicaciones en procesos migratorios. José Pernalete nos trae el reporte. La mayoría de estas personas han esperado en la fila por más de 8 horas, es decir, desde la noche anterior aguardan un puesto para solicitar su licencia de conducir del estado de Florida. A diario hay 50 cupos disponibles para este trámite en esta oficina. La otra opción es pedir una cita a través de la página web del Servicio de Transporte del Estado. Cuando vas a entrar al sitio web de ellos, que es bien difícil coger una cita.
muy, muy, muy difícil. Tú entras en estos mismos momentos, lo que es junio, julio, agosto, septiembre, diciembre y hasta el año que viene no tienen cita. En el condado de Miami-Dade hay 9 oficinas oficiales. Todas trabajan bajo la misma modalidad. Una molestia para muchos usuarios del sur de Florida, en su mayoría inmigrantes que requieren de este documento para cumplir con la ley. Es muy necesario porque uno lo ocupa para el banco, le piden la licencia cuando uno anda manejando, muchas cosas sirve. El abogado de inmigración John de la Vega advierte que estos retrasos generan preocupación en la comunidad y reitera que el conducir sin licencia o con el documento expirado puede ser un delito grave en algunas jurisdicciones. No sería bueno para tu buen carácter moral que quieres demostrar cuando aplicas algún tipo de beneficio migratorio. Y segundo, que si las autoridades te detienen por haber manejado sin licencia vigente en los Estados Unidos, te pueden referir al Servicio de Inmigración y puede comenzar un proceso de deportación en tu contra. Al respecto, el Departamento de Motores de Florida dijo a Voz de América que las oficinas de Miami son las más concurridas del estado y recomiendan planificar las citas con previa programación. José Pernalete, Voz de América, Miami. Al volver, el asesinato de un nicaragüense en Costa Rica renueva el debate por supuestos casos de xenofobia en el país receptor. Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати. На майбутнє загадувати щось таке. Ідеальний час був для неї. Мене ракета завтра вб'є. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVV. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamerica.com. Grandes victorias obtuvieron partidos de extrema derecha en las elecciones del Parlamento Europeo. En Francia, el presidente Emmanuel Macron convocó a elecciones nacionales anticipadas después de que su alianza centrista fuera derrotada por el partido de extrema derecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen. La coalición del canciller alemán Olaf Scholz también fue derrotada, mientras que los socialistas del primer ministro español Pedro Sánchez fueron superados por el partido derechista Partido Popular. Y en Italia, con más del 99% de todos los votos escrutados, el partido postfascista de Giorgia Meloni también se impuso en las urnas. El homicidio de un nicaragüense en Costa Rica enciende las alertas sobre un posible aumento de actos xenofóbicos en ese país. Donaldo Hernández nos tiene la información.
En la última semana, Costa Rica ha reportado un incremento en los mensajes de odio contra los nicaragüenses a través de redes sociales, según explica la Fundación Áreas para la Paz. Todos los días nos enfrentamos a una ola xenofóbica que ha acrecentado con algunos discursos de odio. Los mensajes se han originado tras el homicidio de un nicaragüense a manos presuntamente de un costarricense. Un video que se viralizó en internet muestra cómo el nicaragüense Otoniel Orozco recibió 14 disparos. Yo no podría afirmar que la motivación principal de su asesinato tuvo que ver con aspectos xenofóbicos, pero sí me parece, por lo que ha trascendido en los medios de comunicación, que es un aspecto que debería de investigarse. El gobierno de Nicaragua denuncia que el crimen tuvo motivaciones xenófobas y ha pedido a Costa Rica que se investigue el delito. Ese es un crimen imperdonable por xenofobia. Queremos un juicio justo. El gobierno de Costa Rica no se ha referido a las aseveraciones del gobierno de Nicaragua y sostiene que sigue el proceso de investigación por parte de los organismos judiciales. En Costa Rica viven más de 500.000 de migrantes nicaragüenses, es decir, el 10% de la población, razón por la que desde la sociedad civil se busca discutir el tema de la xenofobia. Donaldo Hernández, Voz de América. 8 meses después, 8 meses de prisión deberán pagar 3 aficionados del equipo de fútbol del Valencia en España, condenados este lunes tras declararse culpables de lanzar insultos racistas contra Vinicius Junior, el astro brasileño del Real Madrid. El incidente que desató una oleada de apoyo contra el delantero sucedió en el Estadio Mestalla en mayo del 2023. Esta es la primera sentencia condenatoria por un caso de racismo en el fútbol profesional de España. Nosotros hacemos una breve pausa, usted no se mueva, regresamos en instantes. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y BTV. El tema que más nos convoca es el tema de la violencia. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Nosotros regresamos para cerrar con el gran descubrimiento que lograron científicos en Chile al encontrar un tipo de hidrocoral rojo.
Se trata de animales inmóviles que tienen la apariencia de planta o roca y tienen un altísimo valor ecológico porque son uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de la Tierra. Estos fueron hallados en el estrecho de Magallanes por investigadores de la Fundación Rewilding Chile y del Instituto Español de Oceanografía. De esta manera cerramos esta emisión. Les informó Yasmín López. Recuerden que mañana tenemos una nueva cita aquí en El Mundo al Día.